Estamos en el curso de geografía y entonces vamos a ver la segunda parte de la guía de estudios número 2. Para esta guía pues estamos hablando de lo que es el proceso de la conquista. Recuérdense que estamos viendo de manera cronológica algunos hechos y acontecimientos que van marcando la historia sociocultural. En este caso, pues hablamos de cómo se da la cronología de la conquista y pues acá en la parte teórica tenemos cómo es que se da el proceso de conquista y que hablamos que era un descubrimiento, una colonización y por último el proceso de conquista. Siempre cuando se habla de conquista, pues se menciona a Pedro de Alvarado, pero veíamos acá en nuestra parte teórica, pues que no fueron ellos los únicos conquistadores. Antes de la llegada de los españoles también hubo visita o llegaron los vikingos durante muchas épocas y años atrás. Ellos estuvieron indagando estas tierras, no llegaron a descubrir en sí a los indígenas que se encontraban en las zonas del continente americano, pero se puede, según la historia, se puede respaldar la llegada de los vikingos al continente. Luego de eso, pues ya se dan las expediciones y los viajes a través de España y aquí hablamos de algunos personajes como Germán Cortés, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Pedro de Alvarado. Cada uno de ellos pues tomó zonas o regiones en el continente que se fueron conquistando en el transcurrir del tiempo, ¿verdad? Cómo se da la conquista del imperio azteca, qué personajes resurgen, ¿verdad? Con este descubrimiento. El primero que descubrió esta zona pues fue Velázquez, y este era originario de Cuba y luego se da la visita de los españoles. Los españoles venían liderados por Germán Cortés y luego pues Germán Cortés le cede el paso a Pedro de Alvarado, que este en sus viajes llega a conquistar o a poblar lo que es el continente americano en la parte centro, ¿verdad? Entonces nos quedamos en esta parte hablando de la conquista del imperio azteca y vemos que cuando Germán Cortés le da el dominio a Pedro de Alvarado, pues este decide empezar su conquista por cuenta propia y según la historia dice que durante la época de conquista de Pedro de Alvarado, pues se da la muerte de indígenas aztecas, pues fue muy alta y pues se produjo, dice, la primera rebelión militar de los aztecas en Tenochtitlán. Parte del contexto histórico también es que la conquista no empieza en Guatemala, ¿verdad? Todos pues han creído, bueno, cuando se habla de la conquista solo hablemos de Guatemala, no es así, ¿verdad? Porque la primera zona o el primer hallazgo por parte de los españoles fue en Yucatán, hoy es un estado mexicano, entonces ahí estaba establecida una población maya y a ellos fueron los primeros que los españoles llegaron a descubrir y luego conquistar. Luego se dice, en un primer momento los aztecas lograron que Cortés y los suyos huyeran. A este episodio se le conoce con el nombre de la Noche Triste. Permítanme ahí un paréntesis. Dice, sin embargo, otro enemigo igualmente poderoso atacó a los aztecas y aquí hablamos que en algunas fuentes pues dicen que todos los indígenas, los mayas, aztecas o cual haya sido su origen etnológico pues fueron asesinados y todos murieron en una enorme masacre. Pero la historia también nos dice que al ingreso de los españoles ellos traían consigo ciertas enfermedades como lo fue la viruela y esta epidemia pues se contagió y esto también fue la causa de que que gran parte de la población indígena pues muriera a través de esta enfermedad y luego la historia pues nos sigue diciendo y dice las tropas de Cortés regresaron a Tenochtitlán y arrasaron la ciudad, la nobleza azteca fue humillada e incluso eliminaron a la familia real, como en todo proceso de colonización, ¿verdad? De que los indígenas dejaron de tener dominio, ellos tenían una estratificación social, pero obviamente con el ingreso de los españoles, pues esto se eliminó, todos fueron reducidos a esclavitud y los españoles tomaron dominio de estas tierras. Luego, en la parte sur, también según la historia, se da la conquista del imperio inca y según la historia se le atribuye
a Francisco Pizarro y dice, Francisco Pizarro había participado en la expedición de Vasco Núñez de Balboa, por lo que tenía conocimiento de la riqueza de un imperio establecido en América del Sur. Fue así como logró el permiso para organizar la expedición de conquista sobre el imperio inca. En 1532, Pizarro y sus hombres desembarcaron en Tumbes, una pequeña localidad de Tahuantinsuyo. A diferencia de lo ocurrido con Cortés, Pizarro no fue bienvenido. Sin embargo, él y sus 167 hombres lograron subir a la sierra y encontraron el poblado de Camar, Cajamarca en noviembre de 1532. Fue entonces cuando Pizarro organizó una entrevista con Atahualpa, el nuevo Inca. Atahualpa se encontraba en Cajamarca después de haber obtenido la victoria sobre su hermano Huáscar, con quien se disputaba la sucesión del trono. La entrevista armada por Pizarro verdaderamente era una emboscada en la que cayó Atahualpa. El Inca fue fácilmente apresado. Mientras tanto, Atahualpa mandó a matar a su hermano Huáscar. Para liberar al Inca, los españoles plantearon demandas muy difíciles de cumplir: que los incas llenaran con oro hasta la mitad de una sala de aproximadamente 7 por 6 metros y que Atahualpa se convirtiese al catolicismo y se sometiera a la autoridad del rey de España. Los incas cumplieron con la primera condición, pero Atahualpa no aceptó de inmediato su conversión a la nueva fe. Por el contrario, se burló de las creencias religiosas españolas, lo que sirvió de argumento para ejecutarlo. En enero de 1533, Atahualpa murió ahorcado. Los dirigentes incas se quedaron de repente sin reaccionar, ya no contaban con su máximo líder. Las tropas de Pizarro fueron fortalecidas con la presencia de un cuerpo militar al mando de Diego de Almagro. Las tropas hispanas no encontraron resistencia, ya que el propio Marco II y sucesor de Atahualpa les dio la bienvenida. Pronto Manco II se daría cuenta de las verdaderas intenciones de Pizarro. Para entonces, el imperio incaico ya había sido conquistado. La ambición de los conquistadores que se hicieron presentes en el Perú culminó incluso con la muerte de Pizarro. Una vez organizada la colonia en el Perú, se estableció la capital de Lima, la ciudad de los reyes, en sustitución de Cusco, capital del imperio incaico. Entonces vemos que el contexto histórico se da. De hecho, las fuentes bibliográficas le van a hablar de la conquista del imperio azteca y la del imperio inca. No se menciona la del área maya, ya que no estaba, según la historia, los mayas son descendientes de los aztecas y no estaban divididos como tales, solo que estaban situados en diferentes ciudades y el ingreso de los españoles se dio por la parte norte y por la parte sur hasta llegar al centro, dominando y conquistando las ciudades que ya habían sido desarrolladas según el periodo posclásico de la época maya, y en este caso que ingresaron a Guatemala. La historia hace referencia en el año 1524, cuando ingresaron y descubrieron la capital de los cachiqueles, Izimché. Dice la formación de una nueva sociedad. Pues entonces vienen los españoles, toman dominio, someten a esclavitud a la población indígena y entonces eliminan toda su estructura social, se ve eliminada y se da lo que es la aculturación. La aculturación es el proceso en donde se obliga a dejar ciertas prácticas culturales e implementar nuevas, pero es de manera forzada, no es de manera voluntaria, sino es forzado. Por ejemplo, ahí vemos claramente el ejemplo en donde en el Imperio Inca se le dice al líder, ¿verdad?, de que, bueno, primero que entreguen tal cantidad de oro y luego que él se convierta a la fe del catolicismo. Entonces, allí le estaban imponiendo, si éste quería seguir, pues tenía que obedecer lo que se establecía por España. Y recordemos que España, la base de España, pues es la Iglesia Católica. Entonces, esto fue parte del contexto que se da durante la conformación de la nueva sociedad, que fue la imposición de ciertas manifestaciones culturales, eliminando muchas costumbres, tradiciones y aspectos que identificaban a los pueblos indígenas en esa época.
entonces se da una nueva reestructura y en este caso esa estructura fue conformada a través de una nueva sociedad guiada y dirigida por la cultura española. Y dice, la conquista española se conformó con la conquista española, perdón, se conformó una nueva sociedad. El mundo indígena fue desestructurado, es decir, se interrumpió el desarrollo histórico de las grandes civilizaciones y demás pueblos prehispánicos. Se alteró la organización social indígena y fueron transformados los sistemas económicos en los que se basaban los pueblos nativos. Incluso parte importante de su identidad, como lo eran sus creencias religiosas, fueron amenazadas por la conquista. Para los pueblos guerreros y la expansión como los incas y aztecas, la derrota que provocó la conquista de su territorio se explicaba, según sus creencias religiosas, porque sus dioses los habían abandonado. Los pueblos vencidos cayeron en una terrible depresión que se conoce como el desgano vital, es decir, las pocas ganas de seguir viviendo. Diversos poemas provenientes de la conquista son un testimonio de esta dura situación. Dice, además de la crisis psicológica en la que cayeron los pueblos conquistados, hay que señalar el enorme descenso en el número de población debido a las guerras de conquista y a las pestes traídas por los españoles. Y también algo que se da dentro del proceso de conquista es el aspecto económico de la colonización. Si bien es cierto, en la población indígena, por ejemplo, en el área maya, pues se cree que la moneda principal era el cacao y la forma del comercio era el trueque, que era intercambio de recursos. Pero con la intervención y la nueva estructura española, pues obviamente esto fue eliminado y se impuso una nueva forma económica. Y en este caso, pues se da la esclavitud durante la época de la colonia. Todos los indígenas apresados pues fueron sometidos a esclavitud. Dice, a partir de la llegada de los europeos a América, las condiciones de vida de los indígenas americanos se deterioraron notablemente. Fueron capturados en condición de esclavos obligados a realizar trabajos muy duros. Se les quitaron sus tierras, algunos pueblos fueron trasladados por la fuerza a otros lugares, ya no pudieron trabajar en comunidades para asegurar la subsistencia de todo el grupo. La mortalidad aumentó por este deterioro general de las condiciones de vida y porque muchos fueron exterminados, murieron debido a las epidemias de enfermedades introducidas por los europeos como la viruela, vean las causas que se dieron. Dice que los que sobrevivieron y sus descendientes se fueron incorporando de diversas maneras a las nuevas sociedades americanas y en la mayoría de las veces realizando trabajos poco calificados en situación precaria y con baja remuneración. Desde entonces, la mayoría de los descendientes de los aborígenes han vivido en condiciones de pobreza en áreas rurales como por ejemplo en Colombia, Guatemala, México, Perú, Paraguay, Ecuador o Bolivia, o en reservas de tipo de asentamiento se ha organizado sobre todo en los países anglosajones. Entonces, vean, se da la nueva estructura social, pero también pues las condiciones son precarias, ¿verdad? Porque todos los recursos, los beneficios se los quedaban los españoles y ya como que las obras quedaban para la población indígena, quien era explotada y era sometida a trabajos forzados. Y pues hoy en día esto, ustedes saben que hay muchas áreas rurales pues que están en extrema pobreza, las condiciones de vida no son apropiadas e incluso para no ir tan lejos, pues el tema de la educación y el desarrollo no se da en estas comunidades, pero esto es un hecho lamentable, ¿verdad? Porque es parte de nuestra realidad social y pues vemos entonces claramente cómo se da ese proceso, cómo se va evolucionando, cómo la sociedad va cambiando y cómo va adaptándose a una nueva forma de vida a nuevas costumbres, a nueva organización, por ejemplo, con lo de la economía, como lo veíamos. Por ejemplo, acá dice, en las colonias españolas, bueno, cuando los españoles toman dominio de estas zonas, desde Yucatán, que era parte de México, o es parte de México, hasta el Perú, estas zonas fueron lideradas por los españoles, pero los españoles fundaron o crearon las famosas colonias españolas. Y la colonia española estaba conformada desde parte de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Toda esa zona geográfica era la que España lideraba y esto fue conocido como las colonias españolas. La economía, bueno, aquí otro punto también es que obviamente entra Belice, ¿verdad? Porque recordemos que Belice era un departamento de Guatemala hasta que en el año 1979 se empieza el proceso de lo que fue el diferendo territorial Guatemala y Belice, que hoy en día pues aún se está viendo qué resultados habrán referentes al diferendo. Y Belice pues ya pasó a ser un país, se le declaró como un país, pero hubieron también, Belice también formó parte de esta región. Y dice, la economía de las colonias americanas se basó en minería de oro y la plata, sobre todo en el norte de México y en Potosí, Bolivia. La agricultura y la ganadería trabajada por indígena o por esclavos negros traídos de África. Y como ustedes saben, pues hoy en día la agricultura, eh, la crianza de animales, por ejemplo, animales de patio, animales de granja, animales ganado, pues es común, mayormente en nuestro país, ¿verdad? Es común ese tipo de actividad económica y es la base. Realmente, pues en Guatemala hay industria, hay turismo y sí es cierto, genera grandes ingresos económicos, pero la población en el área rural pues se dedica a estas actividades no necesariamente industriales. Dice, el comercio de América era un monopolio real que se efectuaba a través de las flotas de indias que zarpaban anualmente con protección militar. En 1543 se creó una flota de barco para proteger los cargamentos de oro y piedras preciosas que se enviaban a España desde América. El comercio se realizaba a través de unos puertos designados por la corona, lo que dio origen a un estricto sistema mercantilista en todo el imperio. El monopolio comercial de los puertos de Sevilla y Cádiz en la península y de Veracruz y Puerto Bello en América reguló la actividad comercial indiana. Entonces, aquí ya vemos que ya ellos se encargaron de ver todo el sistema económico, de liderarlo, y pues los indígenas únicamente a realizar trabajos forzados. Bueno, con esto concluimos la parte del contexto histórico. Y recuerde que esta clase la dividimos en dos. Vemos la parte teórica, pero también como complemento pues tenemos aquí un par de documentales o videos para que se pueda, para que ustedes puedan conocer mejor a través de estos cómo fue el proceso de historia. Entonces voy a dividir la clase, con esto concluye la parte teórica y para quienes están viendo el video, pues solo ingrese a los links y podrá observar los documentales.